Hola, buenos días para Argentina, Latinoamérica. Buenas tardes para España, Europa. Bueno, me llamo Karina Fernández, soy profesora de psicología y estamos en el programa de Psicosalud Interactiva por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que agradezco por su gentileza. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Hoy es sábado 4 de octubre, son las 10 horas de Argentina y son las 15 horas de España. Y bueno, el tema de hoy es psicoprofilaxis quirúrgica infanto-juvenil. Bueno, y tenemos hoy una invitada especial de lujo que se llama María Lorena Batán, que es psicóloga del equipo de psicoprofilaxis quirúrgica del Hospital Cunningham, es especialista en psicología clínica, es especialista en salud mental comunitaria, es vocal del capítulo de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica de la Asociación Argentina de Salud Mental, es residente de RISAM del Hospital Nacional Laura Bonaparte. Hola, buenos días. Hola Karina, buen día, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estar aquí en este programa, estar aquí con vos. Bueno, un placer de tenerte una invitada hoy de lujo, especial, Lorena, que tenés una gran trayectoria profesional y una gran calidez humana que estás trabajando, sos parte del equipo del Hospital Garrahat. Bueno, el tema de hoy es psicoprofilaxis quirúrgica infanto-juvenil. Bueno, y estamos en el programa de Psicosalud Interactiva por AEPSI, por España. Bueno, ante todo quería leer el objetivo de esta entrevista, que es conocer la práctica de la psicoprofilaxis quirúrgica infanto-juvenil en el ámbito hospitalario pediátrico a partir de la experiencia de una profesional del Hospital Garrahan que va a profundizar en sus fundamentos, desafíos clínicos y el aporte del psicoanálisis en el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y sus familias en procesos quirúrgicos complejos. Bueno, primero quería preguntarte, ¿qué aspectos de tu recorrido personal y profesional te llevaron a especializarte en psicoprofilaxis quirúrgica en el ámbito hospitalario, pediátrico y a formar parte de este equipo del Hospital Garrahan? Bien, la verdad que como psicóloga había como un aspecto de mi vida infantil que no podía dejar de mencionar. Eh, Desde mi infancia el ámbito hospitalario ha sido un espacio de cercanía, de cotidianeidad y de familiaridad. Mi papá era médico cirujano, digo, las cosas no son casuales, y él me transmitió el amor por el ámbito público y por el trabajo en la salud. Mi papá operaba y los fines de semana, cuando iba al hospital a ver cómo estaban sus pacientes, él solía llevarme, me gustaba siempre ir, me gustaba estar en el hospital. Entonces, desde pequeña fui como sabiendo de que mi lugar iba a ser la salud. Y además me gustaba, mi papá tenía el consultorio en casa, entonces me gustaba jugar en el consultorio, jugar con los aparatos, ver. Fue un contexto natural para mí. Ya en la secundaria tuve psicología y me enamoré de la materia. Y dije, esto es lo mío, me gusta esto, y siempre entendiendo la psicología para el abordaje o el campo profesional en la salud pública. En ese momento, en donde yo estudiaba, sobre todo la carrera preparaba para el consultorio, mi mirada era como mucho más amplia, me gustaba la psicología, eh, y me gustaba preguntarme acerca de los comportamientos de las personas. Eh, Cuando me recibo, comienzo a tener una instancia, ¿no? En un instituto de rehabilitación de la provincia, el instituto El IPRI, y me sumo a una escuela de educación especial. Por lo tanto, me empezó a gustar el abordaje de pacientes con patología orgánica, y en esto fui adentrándome en el mundo de la psicología de la salud y de la psicoprofilaxis quirúrgica. Yo no había tenido estas materias específicas en la carrera, tuve que empezar a armar y a buscar. En eso adquirí el libro de Mucci, María Mucci, que la verdad que en eso Mucci fue una pionera sobre la psicoprofilaxis quirúrgica, los objetivos, y después uno de los primeros libros que leí también es sobre una compañera, que ahora es compañera del hospital, una de las jefas del Servicio de Salud Mental, sobre el psicólogo en el hospital pediátrico. Y lo cual fue como inclinando mi trabajo hacia esa área con pacientes con patología orgánica. Luego concursé la residencia para venir aquí a Buenos Aires al Hospital Laura Bonaparte, y en una de las rotaciones selectivas elegí rotar por el servicio de
salud mental del Hospital Garrahan, y para mí fue un punto de inflexión. Yo dije, aquí es donde quiero estar, es un área que me gusta, uno puede conciliar lo que es la profesión con una vocación de servicio, eh, entender que la salud mental es fundamental, es tan importante como lo orgánico, y pensando que el cuerpo existe, esto para mí es fundamental, retomar como los textos de Freud, cuando Freud dice, bueno, pero el yo tiene una instancia corporal, el yo es corporal, por lo tanto, uno no puede pensar una integralidad si es que no incorpora el cuerpo, lo orgánico. El psicoanálisis lo que me permite a mí es como este marco de decir, bueno, ¿cuál es la concepción de sujeto? Un sujeto psíquico que tiene un cuerpo y que ese cuerpo es sostén de ese psiquismo. Y desde ahí es donde me enmarco en la psicoprofilaxis, y ahí comienza mi camino en la psicoprofilaxis, en el cual estoy desde aproximadamente 13 o 14 años. Sí, la verdad que admiro todo tu recorrido, tanto personal, tu vocación y profesional. Estamos hablando, para las que no nos conocen, que nos están viendo de otros países de España, el Hospital de Niños, el Hospital Garrahan, es un hospital de referencia a nivel Latinoamérica. Vienen muchos médicos a formarse acá en nuestro país, también de otros países, es de, donde atienden a niños y a niñas y adolescentes hasta los 15, ¿no? Desde que Hasta no. los 18, hasta los 18, de 0 hasta los 18 años. Es un hospital de alta complejidad, por lo tanto, estamos capacitados y preparados para trabajar en la alta complejidad, y forma parte dentro de los principios rectores del hospital el trabajo interdisciplinario. Por eso es que podemos trabajar de manera, ¿no?, conjunta con otras disciplinas, formando todos un eslabón de un gran engranaje. Sí, bueno, es un hospital al cual le tengo mucho cariño y aprecio porque, bueno, también pasé por 2 cirugías de columna, así que y tuve mucho acompañamiento por parte de todo el equipo. La verdad que lo que uno, desde que uno entra al Hospital Garrahan, uno siente el cariño de los profesionales, que no se ve en cualquier hospital ni en cualquier sanatorio, que eso quiero rescatar del Hospital Garrahan. Y aprendes mucho de la humanidad en ese hospital, porque ves y te encontrás con muchos casos complejos donde atienden a todos de la misma manera y de manera amable. Y en equipo, que eso es lo Gracias. importante. Bueno, te quería preguntar, ¿cómo describirías Sí. el enfoque, los principales objetivos de la psicoprofilaxis quirúrgica en la atención infanto-juvenil, considerando su marco dentro de la psicología de la salud y los aportes de los diferentes corrientes psicológicas? Bien, me encanta esa pregunta. Yo decía hace un rato que yo me enmarco desde el psicoanálisis en la concepción del sujeto. Por lo tanto, ese no es como mi horizonte de trabajo. Y la psicoprofilaxis es una práctica en convergencia, como dice María Mucci, porque toma aportes de diferentes orientaciones. Permite esto, uno puede enmarcarse o puede pararse de determinada concepción en particular, la mía es el psicoanálisis, y vos bien decías que forma parte dentro de lo que es la psicología de la salud. ¿Por qué? Porque apunta a las potencialidades del sujeto, ¿sí? No va a orientarse, como otras corrientes, a lo que es la psicopatología, sino las potencialidades, aquello que puede, los recursos dentro de una concepción biopsicosocial, porque apunta a trascender lo orgánico, pero sí introduciendo la dimensión de lo humano, de lo psíquico, de la subjetividad en el ambiente médico y en el ambiente de la salud. Eh, y lo considera el sujeto como activo, ¿sí? No un paciente pasivo que esté esperando que sea el otro el que pueda promover determinadas cuestiones, sino que se trabaja en la incorporación activa, proactiva del sujeto. Desde ahí, la psicoprofilaxis quirúrgica toma diferentes aportes, como por ejemplo, bueno, del psicoanálisis, por supuesto que la subjetividad, preservar esta subjetividad, el lugar del cuerpo en la constitución psíquica y las implicancias que tiene para esta constitución psíquica, por ejemplo, los cambios que puedan haber, las modificaciones corporales a partir de los procedimientos quirúrgicos, la movilización, por ejemplo, de significantes a partir de un evento, de un diagnóstico, de un procedimiento en particular, y las resonancias que esto puede tener en el armado estructural o en el enlace entre el yo, el ello, el super yo,
entre los 3 registros también. Bueno, esto va a aportar el psicoanálisis, la escucha fundamental que uno tiene que tener, las fantasías inconscientes, por ejemplo, que se despliegan en el acto quirúrgico, que son fantasías inconscientes, que no siempre van a responder de la razón, pero que son fundamentales a la hora de intervenir, porque van a tener consecuencias en cómo se va a vivenciar ese procedimiento, en las angustias que va a tener, en la psicología cognitiva conductual. Bueno, tomamos todo lo que son las técnicas de relajación, la psicoeducación, el afrontamiento, poder evaluar, ¿no?, cuál es el afrontamiento que tiene ese paciente, herramientas de reducción de la ansiedad, de reestructuración cognitiva, cómo los pensamientos van a determinar determinadas emociones, de la psicología sistémica, la comunicación, que la comunicación es un eje fundamental de la psicoprofilaxis quirúrgica, porque nosotros tenemos que trabajar en los procesos de comunicación entre equipo de salud, paciente, pero también a su vez ver qué es lo que ha decodificado de ese mensaje el paciente, de esa información que ha brindado el médico, y la psicoprofilaxis quirúrgica promover el proceso de lo que yo llamo figurabilidad psíquica, o sea, de poder elaborar ese procedimiento, esa información y que no hallase a nivel subjetivo con el paciente, que pueda trascender y poder ver al paciente más allá de una enfermedad, de un diagnóstico o de una cirugía. Brindar esclarecimiento, psicoeducación, la reducción de la ansiedad, considerando que es esperable que pueda haber ansiedad, pero que esos niveles de ansiedad que estén sean niveles que le permitan tener respuestas adecuadas, ¿no? Que no sea un evento traumático, sino un evento estresante, tomando los aportes de Moti Ben-Shakar y de Rinaldi, que son también, Moti Ben-Shakar es un psicólogo, pedagogo, israelí que ha vivido durante mucho tiempo en Argentina y se ha dedicado a estudiar los efectos del trauma. Y Rinaldi es un psiquiatra argentino que ha trabajado en lo que es la prevención en cirugía, toma aportes de Moti Ben-Shakar y tiene como planteos que son muy ricos. Entonces es reducir la ansiedad, promover recursos adecuados para afrontamiento del dolor. Todo esto va a favorecer la adherencia en los cuidados postoperatorios. Nosotros ubicamos a la psicoprofilaxis quirúrgica como un proceso, ¿sí? Y como es un proceso que va a ser transversal y un proceso longitudinal que comienza desde el momento en que el médico o el profesional le indica la cirugía. Y desde ahí va a estar el acompañamiento. Nosotros lo pensamos desde ahí. No hablamos de cantidad de sesiones, sino de acompañamiento en este proceso para acompañar y promover la figurabilidad psíquica, que el paciente pueda elaborar todo lo que implican los estudios, la extracción de sangre, el concurrir al hospital, que pueda ubicar un sentido en ese procedimiento que irrumpe en la vida cotidiana del paciente y de su familia. Los objetivos van a ir cambiando de acuerdo al marco teórico en el que cada uno sí se pare. En este caso, estos son los míos por ubicarme desde el psicoanálisis, ¿no? Como el impacto en la subjetividad, que pueda enlazarlo psíquicamente a su historia de vida, que pueda elaborarlo, que pueda ubicar un sentido y que no hallase con la subjetividad impactando a nivel traumático. Eso está muy bueno que lo expliques y que, bueno, todo lo que es el ámbito de la psicología de la salud que se envasa a diferentes corrientes psicológicas que se trabajan. Es uno de los pilares de la psicoprofilaxis quirúrgica y la psicoprofilaxis clínica. Está muy bueno lo que dijiste del psicoanálisis, que la mayoría de los hospitales acá en Argentina trabajan con esta corriente, que es el psicoanálisis. Por otra parte, lo que es cognitivo-conductual, las terapias como mindfulness, la parte cognitiva. Después hablaste de los sistémicos, que es trabajar con la familia y el tema de la comunicación, el trabajo que ustedes trabajan de manera en equipo, multidisciplinario, interdisciplinario, las interconsultas que se hacen con otros profesionales que lo vas a explicar. Y bueno, y todo esto del psicoanálisis es muy importante porque uno tiene que elaborar y prevenir sobre todo, antes de llegar a una patología después postoperatorio. Exactamente, para nosotros es fundamental
que todo esto, el paciente, porque si el paciente puede elaborarlo, puede enlazarlo psíquicamente en su cadena significante, puede ubicar un sentido de este acto, participa activamente de este proceso y no lo vivencia como algo disruptivo que le están haciendo a él, sino que participa activamente. Nosotros aquí desde el hospital específicamente buscamos que participe a través de diferentes instancias, que en esto, bueno, me vas a ir preguntando acerca del protocolo que tenemos y de que puede elegir, ¿sí? Dentro de su edad, dentro de las posibilidades, que pueda participar hasta eligiendo determinadas cuestiones, ¿sí? Eso está muy bueno lo que dijiste, porque hablaste de un término que me gusta mucho cuando hablo con ciertos profesionales, la negociación. Que haya una negociación. A veces se logra esta negociación de lo que desea el paciente y del médico. Si bien hay cosas que uno tiene que seguir las indicaciones de los profesionales, obviamente, pero se puede cuestionar, bueno, ciertas cuestiones, también la planificación, también lo que es quirúrgica, también muchas veces se puede planificar y decirle a los profesionales la fecha para la cirugía, esas cosas. Por eso es tan importante, bueno, lo Sí, que vos dijiste, la base de todo, la comunicación. dentro de las posibilidades, nosotros planteamos, ¿no? Si el paciente se quiere operar, si forma parte de la evaluación, si es el momento a nivel no solo subjetivo del paciente, sino también a nivel familiar, en el ciclo de vida familiar, si es adecuado, si ha habido una muerte reciente de una persona significativa, la verdad no nos parece que psíquicamente y a nivel del ciclo familiar, esa familia y ese paciente estén en condiciones de afrontar lo que implica ese procedimiento, porque además nos enmarcamos en una política de derechos. Nosotros nos enmarcamos desde la Ley de Derechos del Paciente, la 26529, que el paciente tiene derecho a tener información, a participar, también a través de lo que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061, que plantea la autonomía progresiva. La psicoprofilaxis se enmarca en este conjunto de lineamientos políticos y legales, en donde la psicoprofilaxis es una instancia que permite esta participación autónoma, progresiva, con conocimiento del paciente, sea niño o sea de adolescente. Entonces nosotros también nos enmarcamos desde este pool de normativa de derechos. Sí, bueno, muy interesante todo el recorrido que estás diciendo. Importante también lo que estás puntuando, que son las leyes, que es muy importante, los protocolos, eso es muy importante. ¿Con qué tipo de patologías orgánicas suelen trabajar dentro del equipo de psicoprofilaxis quirúrgica? Por ejemplo, patologías urológicas, traumatológicas, respiratorias, cardiológicas, oncológicas, cuando implican cirugía, trabajan con amputaciones o intervenciones plásticas y reconstructivas. Sí, nosotros trabajamos, el hospital realiza 10.000 cirugías anuales aproximadamente, ¿sí? O sea, 800 mensuales. Es un hospital de alta complejidad, entonces la cantidad de procedimientos quirúrgicos que se hacen son muchísimos. Nosotros, como abordamos una psicoprofilaxis clínica y quirúrgica, no solo para los procedimientos quirúrgicos en sí, sino para todos aquellos que implican un ingreso a quirófano, como puede ser un estudio, pero también para procedimientos fuera de quirófano. Trabajamos con patologías o procedimientos urológicos, como por ejemplo Mitrofanov, sondaje intermitente, estudios como la videourodinamia, que implica la introducción de una sonda en el uréter para la evaluación de ese trayecto. Es un procedimiento muy invasivo que implica alto monto de angustia en el paciente y en el familiar que acompaña. Por lo tanto, nosotros preparamos al paciente y a su familia para ese procedimiento. Trabajamos con procedimientos o patologías traumatológicas de diferentes tipos, como por ejemplo en pacientes que tienen parálisis cerebral, todo lo que implican procedimientos para una mejora de la marcha, ¿sí? Aplicación de tutores, elongaciones, lo cual conlleva el uso, por ejemplo, de tutores externos o de yesos, de botas, de aparatos ortopédicos en particular. También hacemos todo lo que es la preparación y el acompañamiento
Bueno, muchas veces en procedimientos que implican la amputación, resguardando la vida del paciente, resguardando la mejora, también son procedimientos complejos que implican sí o sí todo un trabajo de acompañamiento y de elaboración. También trabajamos en intervenciones plásticas y reconstructivas en diferentes pacientes que pueden tener malformaciones a nivel facial o a nivel corporal en otras áreas, como por ejemplo de pectus, que es una malformación a nivel torácico, en lo que es la evaluación y la preparación para la cirugía en sí, pero cirugías, por ejemplo, faciales, que son fundamentales que tengan nuestro abordaje por las implicancias que conlleva las modificaciones corporales, ¿sí? Este Y caso, además, espera discúlpame que te sí, interrumpa. sí, Este sí, caso que hablaste, ¿lo puedes nombrar? Porque está muy bueno. A mí me encantó cómo hablaron ustedes, que los conocí en el Congreso de Salud Mental, que presentaron un caso. Fue muy interesante ese caso. No sé si lo puedes nombrar, por lo menos, al caso, o por lo sí, menos un poco. es un caso de Pectus, es un caso que también va a ser presentado en las jornadas del capítulo específico de psicoprofilaxis que se van a hacer en octubre y noviembre. Es el abordaje en un paciente que nosotros no lo habíamos conocido previo al procedimiento. Es un paciente que vino derivado del hospital zonal, porque también muchas veces conocemos pacientes que ingresan así. En este caso lo conocimos en el postquirúrgico. El procedimiento de pectus a ver, el pectus es una malformación torácica, como decía hace un rato, que puede darse de dos maneras, o un pecho sobresaliente, que se le suele decir pecho de paloma, o un pecho hundido, que se le suele decir pecho en embudo. Esto genera inhibición en los adolescentes, angustia, malestar en cuanto a su imagen corporal. En la mayoría de las veces el procedimiento es un procedimiento estético. Muy pocos son los casos donde este pecho hundido suele generar dificultades a nivel respiratorio y a nivel cardiológico, y es una cirugía que tiene cierta etapa evolutiva en la cual se puede hacer por lo que implica la acomodación de los huesos. La cirugía que es más conocida implica la introducción de una valla, ¿sí? En donde la valla se hace a medida del paciente y la valla se tuerce para poder levantar esa depresión que tiene en el pecho el paciente. Eh, Implica todo un trabajo de elaboración, de habituación psíquica, que es un proceso del cerebro, de entender que este objeto que tiene puesto en su pecho es un objeto propio, ¿sí? Porque está la vivencia primaria de tener un objeto extraño, que es verdad, la sensación de compresión y de dificultad para respirar. Entonces, implica toda una preparación previa. Este caso que conté en el Congreso, este paciente no lo había tenido porque venía de otro hospital zonal, y es un paciente que evidentemente presentaba toda una cuestión premórbida, psicopatológica, que no fue posible ser evaluada y que se desencadenó a partir de la cirugía al movilizar significantes y tener que responder él con un significante primordial del nombre del padre, que al no tenerlo pensando en cierta estructura premórbida psicótica, bueno, lo que ocurre es el desencadenamiento de una psicosis. Por lo menos esto es la manera en que nosotros lo pensamos. Eso está bueno que lo explique porque estás hablando de la corriente, para los que no se escuchan, de Lacan, que Lacan fue un Sí, psiquiatra francés. exactamente. Está muy bueno que lo Exactamente. hable, porque, y también como que lo relaciono también con las cosas complementarias Freud, eso es importante Totalmente, totalmente. que hay que ver cómo fue su infancia, la carga genética, bueno, y Sí, la historia de vida, los primeros cuidados, por ejemplo, en este caso el paciente además había tenido un historial de maltrato en su infancia, entonces ahí se había constituido desde un otro de maltrato, que uno podría pensar en las dificultades en la integración, ¿no? En esta imagen corporal psíquica que tenía fallas por este otro del maltrato. Y cómo la cirugía le hace signo, la cirugía, el bisturí, la herida, le hace signo al sujeto y bueno, y ocurre este desencadenamiento. De ahí ¿este a que es paciente tuvo fundamental. preparación preoperatoria? Este paciente es un paciente que por la edad que tenía, era un paciente que tenía 17 años, se contactan desde el hospital zonal porque no es una cirugía que se haga en cualquier hospital.
Es una cirugía que necesita de cirujanos con mucha experiencia, además que haya una terapia, por lo que implica esta cirugía. Entonces no se hace en cualquier lugar, ni a nivel público ni a nivel privado. Un médico que había rotado por aquí se habría contactado y con este cirujano, y pensando en la edad, se aceleran los tiempos. Muchas veces cuando vienen de otra zona, de otra provincia, los prequirúrgicos se hacen en el hospital zonal y viene de derivación, porque nosotros somos un hospital de referencia y contrarreferencia. Muchas veces nos interconsulta o nos derivan pacientes para determinado procedimiento y el paciente completa, ¿sí?, el tratamiento o el diagnóstico en el otro centro. Entonces hay una referencia y contrarreferencia. Algo de esto fue lo que ocurrió con este paciente. Nosotros en la actualidad tenemos como un protocolo muy Ah, eso es lo específico que en te estos quería casos. preguntar. Quería preguntarte, ¿qué tipo de protocolos o modalidades de intervención se desarrollan en conjunto con el equipo del hospital? ¿Cómo se articula esta labor del psicólogo dentro del abordaje interdisciplinario en el contexto quirúrgico? Yo hace un rato decía que forma parte dentro de la misión y visión del hospital el trabajo en equipo, ¿sí? Eso es lo que ha hecho que el hospital sea del nivel que es, porque trabajamos muchas disciplinas de manera interdisciplinaria y mancomunada para el abordaje integral, ¿sí?, que excede el orgánico. Salud mental va a aportar esto, va a aportar la mirada hacia la subjetividad, ¿sí?, para que pueda ser un abordaje biopsicosocial. El equipo de psicoprofilaxis quirúrgica existe formalmente, ¿sí?, y con un protocolo desde el año 1997. Previamente se hacía, pero no existía como un equipo en sí. Existía el trabajo, se venía haciendo previamente, pero se formaliza en el 1997, en donde forman parte de este equipo médicos cirujanos, anestesistas, maestras de la escuela hospitalaria, enfermería, paliativos, bueno, por supuesto, salud mental, entre otras disciplinas. Hay un circuito que el paciente tiene que recorrer, el médico le da la indicación de la cirugía, el paciente tiene que pasar a buscar el set. El set es el protocolo en papel que va a decir cuáles son las instancias que tiene que completar para llegar a la cirugía. Entre esas instancias es contactarse con el equipo de psicoprofilaxis quirúrgica para participar, en primer lugar, de una actividad grupal que hacemos nosotros, que es a través de un recurso audiovisual. El video Me Voy a Operar. Un video informativo que apunta a la psicoeducación, a promover recursos de afrontamiento y a poder desmitificar, ¿sí?, o poder aclarar ciertas fantasías y temores. Brinda información, el video ha ido cambiando con el tiempo, el video está hecho con recortes de testimonio de pacientes, por lo tanto hay como una cuestión ahí de identidad par, en donde va aclarando, cuenta la extracción de sangre, el electrocardiograma, cuáles son las instancias donde tiene que pasar, de transmisión prequirúrgico, donde dan los actos físicos para la cirugía, muestra cómo es el quirófano, habla sobre la anestesia y también muestra lo que es las salas, las diferentes salas, la UCI y el SIM, ¿no?, que son los lugares donde el paciente va a transitar luego de la operación, y la sala de recuperación. Esta es una primera instancia que a nosotros nos permite hacer como un trabajo a nivel comunitario y grupal para mayor llegada de la gran población de pacientes que nosotros tenemos, y que además también a nosotros nos permite poder conocer al paciente, que el paciente nos conozca, ya tener un primer momento de detección de determinadas cuestiones y después acordamos entrevistas individuales, ¿sí? Todos los pacientes deben pasar por esta actividad grupal. También, a su vez, hay determinados procedimientos que los médicos, antes de dar la fecha quirúrgica, nos derivan los pacientes para una primera evaluación, ¿sí? Por ejemplo, estos son los procedimientos de cirugía plástica, por las implicancias que tienen estos cambios corporales en la identidad y en la subjetividad, pero también los procedimientos, por ejemplo, de escoliosis, por lo que implican, nos mandan los pacientes previo a dar ya la indicación de la cirugía, y también, en este caso, los pacientes, por ejemplo, con el procedimiento de Pectus, hemos acordado, además de un protocolo general, vamos armando protocolos específicos de acuerdo a las patologías. En el caso de Pectus,
tenemos que conocer a los pacientes previamente y después de una primera evaluación se le da la fecha quirúrgica y después de que tiene la fecha quirúrgica iniciamos el proceso mismo específicamente de preparación para ese procedimiento, ¿sí? Para hacer una Sí. evaluación acerca de la posibilidad y de que sea el momento y las condiciones a nivel familiar, como explicaba hace un rato, y a nivel psíquicas para llevarse a cabo ese procedimiento. Eso es importante y quiero aclarar que lo bueno es que ustedes en el Garhan trabajan todo por protocolo, tanto los Sí. profesionales médicos y la parte de salud mental, y en conjunto con el equipo, los enfermeros, anestesiólogos, también tienen como muy buena la preparación prequirúrgica a la hora de entrar al quirófano, también está ambientado por juegos. Bueno, yo lo cuento más como mi Exactamente. experiencia que tuve, que he visto y observado cómo los niños entran al quirófano, en la preparación, cómo los acompañan con juegos, está muy bueno. En este hospital, lo que intentamos siempre es resguardar que un niño siga siendo un niño, que un adolescente siga siendo un adolescente. Por eso el hospital, en todas sus instancias, promueve y garantiza el acompañamiento del paciente. El paciente ingresa al centro quirúrgico acompañado por un familiar. Está en la UCI, que en otro lugar se llama terapia, está acompañado por un familiar en todo momento, porque consideramos que es fundamental. Y tenemos la sala de juegos y lo que es la escuela hospitalaria para garantizar estos derechos fundamentales que hacen que un niño sea un niño y un adolescente siga siendo un adolescente, aún en un marco como es el hospitalario, como es una internación y como es un proceso de recuperación. Así que en esto que vos decías, también está incorporado en la sala de espera del centro quirúrgico los juegos y las maestras de la escuela hospitalaria. Por eso la psicoprofilaxis en este hospital no solo la hacemos nosotros, como decía, somos un engranaje de un proceso y de un marco de actuación mucho más amplia. Y forman parte de nuestro equipo las maestras de la escuela hospitalaria, las enfermeras, por ejemplo, anestesistas, los médicos de prequirúrgico de transmisión, que ellos cuando detectan algo también nos llaman en esas instancias y después de la operación seguimos acompañando al paciente. Nosotros hablamos de 3 tiempos: el tiempo previo a la cirugía, el tiempo del día de la cirugía, que muchas veces el paciente puede trabajar ahí técnicas de relajación, de mindfulness, ¿sí? De visualización, que ha sido enseñadas previamente por las psicólogas de psicoprofilaxis, pero también puede ser hecho a través de las instrumentadoras que saben cómo aplicar y transmitir técnicas de relajación, pero también con los médicos anestesistas, que muchas veces, bueno, acompañan y trabajan de que el paciente puede estar tranquilo en el momento intraoperatorio. Y luego el tercer tiempo, que es el tiempo del postoperatorio. Bueno, es importante todo lo que comentaste y justamente ya que nombraste lo de la escoliosis, quería preguntarte, en caso de escoliosis congénita, neuromuscular o sindrómica, que suelen requerir múltiples cirugías y el uso de dispositivos, por ejemplo, como es el halo cefálico, es algo que es como traumático y complejo. ¿Cómo se plantea este acompañamiento psicoprofiláctico considerando las comorbilidades y la duración de lo que es el tratamiento, que puede ser extenso? Bien, bueno, me gusta mucho esta pregunta. La verdad que tiene sus particularidades estos procedimientos de patología espinal. Son fundamentales y el uso del halo, la indicación del halo o el corset son, me decía una vez uno de los médicos, son tan importantes como la cirugía en sí mismo. Por lo tanto, es fundamental poder trabajar en pos que el paciente pueda aceptarlo, pueda elaborarlo, no sea traumático. El halo es, para poder entender de qué estamos hablando, es un dispositivo para la tracción del paciente. ¿Sí? Es un dispositivo que se coloca en quirófano, se coloca aquí en la caja craneana. Yo les hablo como psicóloga, si eso es importante que lo sepan, se coloca aquí en la caja craneana y va a ayudar a que a través de un sistema de poleas el paciente pueda ser traccionado. No es un procedimiento que en sí trae dolor, ¿sí? Pero si pensamos que el dolor tiene componentes subjetivos, si el paciente está asustado, está angustiado, va a tener una percepción de dolor.
Por lo tanto, requiere de una preparación previa, de un proceso de esclarecimiento, de anticipación, que pueda ver una imagen acerca de un halo cefálico, que pueda preguntar, por ejemplo, una de las preguntas que suelen hacer es, ¿atraviesa el cerebro? No, no atraviesa el cerebro, solo está puesto en la caja craneal, ¿sí? No suele doler, no se sale fácilmente, porque todo esto ayuda a la preparación específica. El halo cefálico es un procedimiento que suele estar un tiempo, suelen estar traccionados durante un tiempo, implica cierta inmovilidad porque el paciente tiene como los movimientos más limitados al estar traccionado. Es un procedimiento de preparación para luego la incorporación de las dos barras. Cuando hay escoliosis es porque la columna tiene mayor curvatura de la que debería tener. Esto limita el funcionamiento, el caminar, el poder estar erguido y va limitando la vida diaria hasta poder tener complicaciones a nivel respiratorio y cardiológico. Por lo tanto, es una cirugía que es muy importante en cuanto a la calidad de vida que va a brindar al paciente. Cuando la curvatura es tan importante, se suelen poner dos vallas, ¿sí? Cual tutores, ¿sí? Que van a ayudar en la rectificación de esa columna. Yo estoy hablando como psicóloga, eso vuelvo a repetir. Muchas veces, para poder traccionar esa columna, que esa columna esté erguida y poder poner las vallas, es necesario una tracción fuera de quirófano que se hace previamente. Este procedimiento es a través del halo o a través del uso de corset y suele durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, es un tiempo prolongado. La cirugía en estos casos se hace en 2 tiempos. Primer momento, colocación del halo y después la cirugía en sí misma de colocación de las barras. Todo este tiempo, al ser un tiempo prolongado, suele angustiar a las familias, ¿sí? Suele traer dificultades en la adherencia, por ejemplo, porque tienen la familia que ir colocando mayor peso a medida que pasa el tiempo para ir aumentando la tracción. Entonces, el tiempo, las dificultades en la inmovilidad suelen traer dificultades también a su vez para adherir a esta tracción. Por lo cual, es fundamental entre la modificación de la imagen corporal, que es importante poder anticiparla por esto de colocarse un halo. Hay pacientes que logran ir entre la colocación del halo y la cirugía, van a su casa, a sus pueblos, para tener esta tracción en domicilio, apuntando a que va a ayudar al bienestar. Y hay que prepararlos también para la imagen que van a devolver los otros al ver a los pacientes así, ¿sí? Los pacientes a veces se angustian porque la gente, como no está acostumbrada a ver estos dispositivos, los miran, ellos se angustian por pensar que los están juzgando, la gente se asusta, le hace preguntas, se acercan. Entonces, el equipo de psicoprofilaxis prepara para todas estas implicancias y además para la cirugía de escoliosis en sí, porque en un primer momento, parecido a la cirugía de pectus, cuando se despiertan, los pacientes tienen la primera vivencia de extrañeza por sentir que tienen algo extraño en su espalda, por el cambio en la imagen corporal, un cambio que esperan, porque ellos esperan estar erguidos, pero a veces entre lo deseado, ¿sí? Y lo esperable, desde el punto de vista del psicoanálisis, uno sabe que puede haber angustia, entonces acompañar esta angustia, esta Y es adaptación importante a este nuevo campo corporal. las palabras que dicen la familia también, eso también es importante. Hay una Totalmente, persona que me gusta totalmente. mucho, Dolto, que es un psicoanálisis, que es referencia en psicoanálisis francés, que él hablaba de las palabras, de lo que es la percepción y la imagen corporal de esta persona. Totalmente, totalmente. Y cómo Nosotros, ellos van a percibir su autoimagen de acuerdo a lo que le dicen los padres. Eso es muy bueno, que totalmente, ustedes que trabajan con la familia, con el equipo, que ya sea enfermería, patología final, anestesiólogos, médicos pediatras. para nosotros lo que le puedo decir, primero que nosotros promovemos que el paciente pueda poner el malestar en palabras, ¿sí? Además de llorar, quejarse y demás, que pueda poner su malestar en palabras, porque las palabras constituyen actos psíquicos de reparación, ¿sí? Y de reestructuración. Entonces, desde ahí el abordaje de las palabras es fundamental. Cuando nosotros hablamos de paciente, es una unidad
paciente, niño, adolescente, familia, ¿sí? Nuestra unidad es paciente y familia o paciente y referente que puede estar porque tenemos diferentes formas familiares y a veces no hay familia, pero hay algún referente afectivo de un hogar y demás. La imagen psíquica que el paciente va a tener de sí, en primer lugar, está dado por los otros primarios afectivos fundamentales, quien ejerza estas funciones de maternas y paternas. Por lo tanto, el acompañamiento que pueden hacer estos referentes para nosotros es fundamental. También poder separar en una primera instancia si el deseo por esa cirugía es de un familiar o de un paciente a la hora de hacer la evaluación, porque quien pone el cuerpo ahí para atravesar todo esto es el paciente. Muchas veces, ante la indicación de la cirugía, por ejemplo, en este procedimiento de pectus que a vos te llamaba la atención, a veces el paciente está contento con su autoimagen, no tiene un conflicto. Él se ha desarrollado así, con este pecho hundido o salido, no inhibe en hacer actividades, él puede hacer una vida diaria y tiene una vida social muy rica y un buen autoconcepto, pero es la familia la que presiona y la que quiere que el paciente se opere. Bueno, en esos casos trabajamos fuertemente con la familia para que puedan respetar la decisión del paciente. Sí, o hay el contrario también. Hay casos que yo escuché, por ejemplo, de escoliosis, que no es para aplicación quirúrgica y, y quieren operarse y tienen otras Exactamente. enfermedades. Exactamente. Nosotros ahí también intervenimos, siempre somos como muy respetuosos de los deseos, de las instancias, pero también hacemos un abordaje en esos momentos. La verdad que sí, nosotros al trabajar en equipo, la verdad que con los médicos y los diferentes profesionales de la salud que trabajamos, siempre nos dan lugar, nos consideran como un aspecto fundamental. Uno de los equipos que formamos parte es el de PEC, que es específicamente de patología espinal, en donde se abordan pacientes que tienen patologías orgánicas de base complejas, por ejemplo, además de la escoliosis, tienen algún síndrome o tienen, por ejemplo, algún otro diagnóstico por el cual es necesario pensar y evaluar la indicación quirúrgica, si es posible ser llevada a cabo o no, y ahí es una reunión mensual. Porque, por ejemplo, las escoliosis congénitas, que se hacen diferentes cirugías, y a veces hay complicaciones de tornillos y riesgos Sí, quirúrgicos, y las familias tienen que volver a reintervenir, o por ahí ya se operaron y en la semana los vuelven a reintervenir porque algo que tienen por una complicación quirúrgica. Y bueno, ¿y cómo afecta todo este tema psíquico, ¿no? No solamente en la familia y en el niño. y en el niño, sí. Además de estas cuestiones específicas de lo quirúrgico, que se puede infectar la herida, por ejemplo, o del tornillo, o que no sea la prótesis adecuada la que mandaron, también la cuestión de no asistir a la escuela en los chicos afecta un montón, ¿sí? Cómo se ve irrumpida la cotidianidad de la interacción con los pares, de ver a sus compañeritos, de ir a la escuela, el tener que viajar. Nosotros tenemos familias que vienen de los países, ¿sí?, cercanos, los países de la región, pero también de provincias, ¿sí?, del norte, del sur. No siempre pueden venir un gran núcleo familiar, a veces viene el paciente con uno solo, principalmente suele ser la mamá. Entonces, la mamá no está acompañada, es la mamá la única depositaria de todo este malestar, que a su vez la mamá también tiene un montón de emociones a flor de piel por todo lo que implica estar en otra ciudad, no estar acompañada, el procedimiento quirúrgico, la internación, y todo eso hace a la recuperación. Por eso, para nosotros, la psicoprofilaxis es un proceso que va a implicar desde el momento previo a la indicación de la cirugía, pero también todo la internación y el proceso posoperatorio en sí. Nosotros no hablamos de cantidad de entrevistas, ni decir que es una sola entrevista, sino de todo un proceso de acompañamiento, ¿sí?, que excede la cirugía, el acto quirúrgico en sí. Viene desde antes, pero también hay una historia previa detrás. No es lo mismo un paciente que ha atravesado
un primer procedimiento que alguien que ha tenido múltiples procedimientos, como suele suceder, por ejemplo, en chicos de lo que se llama MAR, que son como malformaciones anorectales, que tienen múltiples procedimientos, o aquellos que suelen tener una ileostomía, cierre, vuelta a poner la bolsita, o por ejemplo los pacientes que tienen como algunas malformaciones a nivel urológicas, que suelen tener varias cirugías en sí. No es lo mismo si ha tenido una mala experiencia, por ejemplo, en una cirugía previa, por el despertar ante la anestesia. La anestesia va a tener diferentes respuestas que tienen que ver con la química cerebral. No es lo mismo si a la familia ha habido algún integrante que ha sido operado y ha tenido una mala experiencia. Todo esto va a incidir en sí, en la vivencia de ese proceso quirúrgico. Y todo esto es Claro, lo que es tenemos que importante tener el en cuenta. significado, ¿no? La cadena significante que habla Lacan, de la persona y la familia a raíz de lo que tiene cadena significante el proceso quirúrgico, que es evidente. ¿Cuál es la narrativa? La ¿Cuál es la palabra, narrativa que hay a nivel familiar? Porque esa narrativa a nivel familiar, con toda esa historia, va a ser la narrativa que va a tener el paciente. Desde si ese chico ha sido esperado o no por la madre, eh, ha sido esperado, no ha sido esperado, y además viene con una malformación, viene con un diagnóstico, con todo esto que implica cuáles son las condiciones que tiene esa mamá o ese familiar para poder acompañar, ¿sí? Está motivado desde el deber ser, desde el cariño, está agotada, ¿sí? Por una sobrecarga de cuidador. Por lo tanto, si bien esta mamá quiere estar aquí, pero no puede contener porque ella está sobrepasada, por lo tanto no contiene, sino que a su vez sobrecarga al paciente de angustia y de ansiedad. Bueno, todas estas cuestiones son las que abordamos y tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, quienes trabajamos con niños, con adolescentes, pero también a su vez, por instancias de formación, hacemos psicoprofilaxis en adultos, podemos ver la plasticidad y la capacidad resiliente y los recursos que tienen los niños, niñas y adolescentes, que la verdad que eso es maravilloso, ¿sí? Vos vas a ver niños que una semana atrás estaban internados, intervenidos, con catéteres, con drenajes, y después los ves sentados jugando. Y cómo desplegan recursos de resiliencia, que la verdad eso es maravilloso. Yo siento que aprendo diariamente, ¿sí? Yo siento que aprendo un montón de los recursos de los niños. O es que al cuando hospital uno... aprendes a ser humana. Yo creo que los casos que vos ves ahí es como que, yo siempre digo, si quieren, o sea, ver la vida de otra manera, vayan al Hospital Garrahan, porque ahí te encontrás con muchos casos, con muchas historias. En los pasillos de consulta te cuentan sus experiencias, sus temores, sus historias, que te encontrás con un montón de cosas. Y hablar en Así es, internación del proceso quirúrgico también. así es, así es, así es, así es, totalmente, Bueno, es totalmente. muy interesante lo que decís porque está bueno que ustedes trabajen con estos protocolos establecidos. ¿Han elaborado un trabajo científico con los equipos en la psicoprofilaxis? Sí, sí, hay varios trabajos, porque el hospital, al ser un hospital escuela, todo el tiempo estamos elaborando desde trabajos para los ateneos internos, pero también para publicaciones, para elaboración de los mismos protocolos también. Esto implica todo un trabajo científico de investigación. La verdad que sí, porque el hospital tiene esa modalidad de trabajo en sí, esto lo hacen todos los equipos, no solamente lo que es psicoprofilaxis, sino que todo el hospital, al ser un hospital escuela, la investigación, la presentación en congresos, los trabajos científicos, es algo que siempre está a la orden del día. Sí, bueno, es muy interesante. En relación con las familias, por ejemplo, que atraviesan Sí. patologías orgánicas que requieren tratamientos quirúrgicos prolongados, ¿qué recomendaciones o reflexiones podrías compartirle de tu experiencia? Bien, bueno, la verdad que, a ver, la familia también se ve afectada, ¿sí? Y eso nosotros lo tenemos que poder entender. Son quienes van a estar acompañando al paciente constantemente, son los depositarios de toda la carga emocional del paciente, ¿sí?
Entonces, es fundamental trabajar con la familia porque la resonancia emocional que va a tener el paciente tiene que ver principalmente de las respuestas de estos familiares. ¿Qué trabajamos? Trabajamos, por ejemplo, que el familiar que ingresa al paciente, con el paciente en quirófano, la última imagen que ve el paciente antes de dormirse por la anestesia no sea este familiar llorando, ¿sí? Por la carga angustiosa con la cual se duerme el paciente. Trabajamos en cuestiones simples, directas, pero que tienen grandes implicancias, que puedan escuchar y validar los miedos y enojos de los niños, niñas y adolescentes sin intentar negarlos o enojarse, ¿sí? Hay mamás que nos dicen, él me dice todo el tiempo que me odia. Bueno, poder escuchar y validar, poder entender desde dónde viene esa emoción que en realidad es una frustración y se le está diciendo a la persona emocionalmente más significativa, que no quiere decir que la odie, es lo que siente y cómo puede expresar ese malestar, ¿sí? ¿Y qué Que pasa cuando un puede... paciente tiene mucha demanda? Es mucha demanda. Cuando el paciente demanda mucho de los profesionales de la salud. Si bien es compleja la situación, pero están todo el tiempo comunicando y preguntando, bueno, me asusta esto, le pasa esto, ¿es normal o no es normal? ¿Y qué pasa cuando los profesionales están desbordados por un estrés burnout, por una sobrecarga Sí. laboral, sobre todo los residentes con los hipergarraja, y no pueden responder esa demanda o no pueden contestar al paciente, o por ahí es tanto el desborde que terminan o contestando mal o no siendo amables o directamente Nosotros, saliendo de esa sí, situación, huyendo de esa situación. el equipo de salud mental en general, ¿sí? Nosotros somos un equipo dentro del servicio de salud mental. El servicio de salud mental es un servicio de interconsulta, en donde se piensa la interconsulta, ¿sí? Desde dos enfoques. Un enfoque al paciente y un enfoque, ¿sí? Al equipo de salud. Por lo tanto, nosotros no solo trabajamos con el paciente, sino trabajamos con el equipo de salud, ¿sí? La idea es siempre poder prevenir que estas situaciones de sobrecarga emocional no sean volcadas a los pacientes. En casos de pacientes que puedan ser como pacientes, cuando hablo pacientes digo familia y paciente en sí, cuando son querellantes o son muy demandantes, para nosotros intentamos poder trabajarlo, entender eso que está pasando y poder dar una respuesta que no sea desde una misma emoción de frustración o de enojo desde el equipo de salud. Al pensarnos en equipo y pensar que cada uno es un eslabón que hace el equipo de salud, no siempre esperamos que esa respuesta la dé tal vez el médico cirujano, sino que la puede dar cualquiera del equipo. Nosotros, desde salud mental, intervenimos como mediadores en este proceso de comunicación. Entonces, es poder trabajar con la familia, que la familia pueda confiar en el médico, que el médico pueda encontrar modos de comunicación más eficaces, ¿sí? Para nosotros, las familias, cuando son demandantes de información, es importante, porque el que puedan tener información ayuda a entender lo que está pasando y también consentir y asentir cuáles son los diferentes procedimientos que nosotros recomendamos que tienen que hacer, ¿sí? Y esto favorece la adherencia y también la elaboración de los procedimientos. Pacientes que no preguntan, pacientes que no tienen una participación activa. Por lo tanto, a nosotros, los pacientes que preguntan, las familias que preguntan, nos gusta porque sentimos que pueden participar activamente, que puedan elegir si quieren la anestesia a través de la mascarita o a través de un pinchazo por la vía, que puedan elegir con quién ingresar, si ingresar con mamá, papá, abuela o abuelo, ¿sí? Que puedan elegir determinadas cuestiones, ¿sí? Para nosotros es fundamental. Y en esto que vos me decías, nosotros trabajamos para el buen vínculo, equipo de salud, familia, porque la familia forma parte de este equipo. Nosotros somos un gran equipo y en ese equipo también está puesta la familia. No solo nosotros creyéndonos sabedores de un conocimiento, sino también la familia. Por eso intentamos siempre escuchar. Es verdad que a veces nos vemos sobrepasados, es una de las cuestiones que nosotros tenemos aquí en el hospital por la gran demanda de pacientes. A veces los equipos somos pocos los profesionales, por ejemplo, en Es lo que te psicología iba a somos decir, el tres. hospital va a estar desbordado porque hay que reconocer que es mucha demanda, hay mucha demanda de pacientes. Son muchos los pacientes que Exactamente. tienen diariamente y se Sí, operan.
Sí, entonces un desafío, ¿sí? Tiene que ver con los límites institucionales de poder responder a la demanda. Otro de los desafíos es sostener el diálogo interdisciplinario, que siempre podamos encontrar un momento de comunicación, un momento de acordar criterios a seguir. Otro desafío es nosotros mismos, poder cuidarnos a nosotros mismos, tener instancias, el hablar con otro y es una instancia de cuidado, el poder tomarnos un momento para pensar al paciente y no responder y corrernos de esa agresión o demanda de enojo que pueda tener la familia, el que los demás equipos puedan contar con nosotros, salud mental, que generalmente lo suelen hacer. La verdad que nosotros trabajamos entre la tensión de la vida, la muerte, el cuerpo, la técnica, y no es fácil, ¿sí? Por eso implica todo un Es que cuidado, no es para mucho cualquiera cuidado. también, cualquier profesional tiene que trabajar mucho para trabajar también en el Hospital Garra, también, porque Sí, ves casos muy sí, sensibles. sí. Y de mucha frustración, ¿sí? Si bien aquí hay profesionales altamente capacitados, porque la verdad que son profesionales altamente capacitados, pero también es trabajar en este terreno entre la vida y la muerte y que hay frustraciones, ¿sí? Y nosotros estamos acompañando estos procesos. Más de una vez me ha pasado de contener a residentes o hablar con médicos ante el fallecimiento de un paciente o cuando no hay, eh, no se puede brindar la respuesta que tal vez el médico cirujano esperaba con el procedimiento, que pueda recuperar, reconocer que en eso que se ha hecho es un montón, ¿sí? Eso es Y lo que hay que mejora la reconocer, que calidad ellos de vida hacen del lo que paciente. pueden. Más allá de que pueda haber algo, los riesgos quirúrgicos que te explican todo, pero que los profesionales hacen todo lo que pueden. Porque yo lo he visto en los atendidos, la verdad, cuando presentan casos clínicos y ahí se ve la vocación del profesional que presenta con otros profesionales. O sea, eso es muy importante. Bueno, para Gracias, Cari. finalizar, tenemos que finalizar porque ya el tiempo nos pasó volando. ¿Qué aprendizaje y Bien. desafío te ha dejado la práctica clínica en la psicoprofilaxis quirúrgica infanto-juvenil, tanto de la experiencia institucional como de las implicaciones subjetivas de quienes integran los equipos de salud mental? Y si querés dar como un cierre, ¿qué recomendaciones le daría a los profesionales de la salud que quieran capacitarse en este ámbito de la psicoprofilaxis infanto-juvenil? A ver, los que quieran capacitarse en este ámbito, que tengan alguna instancia de pasaje por alguna institución hospitalaria. Eso es fundamental porque lo que van a aprender en el hospital difícilmente puedan aprender en otras instancias, y esto hablo hospital público, hospital privado, ¿sí? Clínica, por el trabajo en equipo, por el trabajo con otros. No es posible esto sin el trabajo con otros. Que puedan tener instancias de autocuidado para esto, y esto tomo las palabras de Gustavo Namot, que él siempre dice, es fundamental, la psicoterapia propia, los espacios de supervisión, ¿sí? Y la formación. Esto es fundamental. Además del trabajo en equipo, del trabajo con otros, del sostén con compañeros. Yo estoy en un equipo donde la verdad para mí es un placer por las compañeras con las que estoy, la coordinadora que es la licenciada María José Ferrea, y Edwige Norton, que es otra de las compañeras, para mí es fundamental. ¿Qué he aprendido? Bueno, la verdad que la psicoprofilaxis algo que demuestra es que incluso en medio de la enfermedad, en medio de la cirugía, en ambientes complejos como la internación, siempre hay un lugar para el cuidado, para el juego, para la esperanza. Cada niño muestra, ¿no? Esos procesos de recuperación, esos recursos que tienen que son maravillosos, y nos recuerdan que la subjetividad es fundamental, ¿sí? Que una enfermedad excede lo orgánico y que nosotros tenemos la obligación ética y moral de cuidar esa subjetividad, ¿sí? De entender que el paciente trasciende lo meramente orgánico, ¿sí? Y acompañar a que la familia esté contenida para un mejor futuro en este paciente, en donde la enfermedad no arrase completamente con su subjetividad.
Sí, acá quiero leer un comentario de una profesional de eminencia en columna y escoliosis que nos está viendo de España. Le mando un saludo a la doctora Teresa Más, que dice, gracias, muy útil, creo necesario para nuestros pacientes. Gracias, Teresa. Gracias. Ellos trabajan, la verdad, con estas patologías de escoliosis congénita infantil, con casos muy complejos, y también trabajan mucho en equipo en España, la verdad, y a nivel muy humano también. Y también el trabajo que hacen ustedes es fundamental. La verdad que esto es un tema, creo que hay que, para seguir hablando, para seguir debatiendo, porque es un tema muy largo, y no lo mismo patología espinal, no lo mismo urológicas, cirugías urológicas, Claro, amputaciones, las cada una tiene sus comorbilidades particularidades, psiquiátricas, y en el caso de que el paciente tiene otras comorbilidades como el trastorno bipolar, la depresión, etcétera. que también, sí, solemos trabajar con pacientes que además de la instancia quirúrgica tienen alguna comorbilidad psiquiátrica, pero bueno, también es posible, ¿sí? Con sus particularidades, pero también es posible. Bueno, te quiero agradecer de corazón porque nos compartiste un montón de información. Muchas Muchas gracias. gracias a vos, Karina, por esta convocatoria, por tu testimonio, ¿sí? Porque vos has sido paciente de aquí del hospital, entonces es muy importante lo que vos puedas rescatar, porque vos sos, en este caso, un ejemplo de todo lo que nosotros queremos con los pacientes, que se sientan contenidos, acompañados, desde un abordaje humano y empático. Sí, y es un placer escuchar a una referente como vos, como profesional, en un hospital de referencia como es el Hospital Garra. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Besos. Chao. Igualmente, saludos a todos. Bueno, nos tenemos que despedir de este programa Psicosalud Integrativa y bueno, nos vemos en el próximo encuentro que vamos a hablar de un tema muy interesante sobre el dolor, que se viene el Día Mundial del Dolor. Así que nos vemos en nuestro próximo encuentro. Chao, besos.